La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Seguimos con el estudio. Cómo ser felices, cómo tener paz en nuestros corazones, que es mediante la gracia que es en nuestro Padre Dios. Continuamos. Isaías 30:18 dice: por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en él. Oseas 14:4 dice: yo sanaré tu rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Acuérdense, hermanos, la ira de Dios no es para siempre. Aquí se equivoca mucha gente cuando piensan porque siempre piensan en relación a la vida eterna o el castigo eterno. ¿Ok? La ira de Dios no es para siempre. ¿Ok? La vida eterna es conocer a Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre. ¿Cuál es la muerte eterna? No conocer a Dios. Jesús dice: bienaventurados los que creen sin haber visto. Toda la gente cuando se muera, todos van a creer, hermanos, todos, sin excepción. Pero nosotros somos bienaventurados si creemos aquí, en este mundo. ¿Por qué somos bienaventurados? Porque el Señor nos salva de todas nuestras tribulaciones. Porque podemos tener paz aún en donde hay aflicciones. ¿Ok? Oseas 14:4, ya se los acabo de leer. Zacarías 12:10 dice: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Aquí está, fíjense bien otra vez. El Señor dice que va a derramar espíritu de gracia. El Mateo 10:8, Jesús dice, manda a sus discípulos: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibieron, denlo de gracia. Okay. Juan 1:17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, los 10 mandamientos, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Quiero que mediten este versículo donde dice que Jesús es el autor de la fe, el autor y consumador de la fe. Sin Cristo no podemos tener fe, hermanos. Es imposible. Necesitamos el Evangelio. Ya una vez que tenemos el Evangelio, en el Espíritu Santo vamos a tener fe. Pero necesitamos estar en el Espíritu. Hechos 13:43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. Nosotros debemos de perseverar en la gracia de Dios. Hechos 15 del 8 al 11. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Sus corazones. Por ejemplo, si ustedes están sufriendo y dicen: ay, esto me pasa por esto me pasa por el otro. Bueno, mediten, enfóquense en Cristo Jesús. Vayan y vean la película de la Pasión y compárenla con, vamos a decir, con lo que dice en el testimonio en relación al sacrificio y muerte de Jesucristo, para que vean cómo literalmente, y lo puedan estar viendo en una película, lo que Cristo hizo por ustedes, para que ustedes ya no lleven estas aflicciones.
La aflicción viene, hermanos, para que demos testimonio de Cristo, para dar testimonios de que el amor de Dios está en nosotros. Entonces tengan en cuenta que cuando nos vienen los problemas, esa es la oportunidad de poder ser luz para el mundo, dando testimonio de que creemos en Cristo Jesús. Entonces nosotros, cuando nos vienen las aflicciones, nos gozamos, porque Satanás atacándonos porque seguimos a Cristo Jesús, y ahí donde nos gozamos, se manifiesta la gracia de Dios, hermanos, dándonos paz y gozo en nuestros corazones. ¿Por qué tientan a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo, el de la ley, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos de igual modo que ellos. Fíjense, en Hechos 18, 24 al 28 dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, a Grecia, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibieran. Y llegando él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras, lo que estaba en el Antiguo Testamento, que Jesús era el Mesías, el Cristo. En 20:24 dice: pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Ahora vamos a Romanos. Fíjense cómo lo menciona Pablo en la carta a los Romanos. En todas las cartas habla en relación a la gracia. Comienza el saludo, dice: gracia y paz, o gracia y misericordia sean ustedes, y también las cartas las termina así. En Romanos 1, del 1 al 7, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, el que había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder. Les está dando básicamente les está predicando básicamente una vez más el evangelio. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado. ¿Cómo recibimos la gracia? En Cristo Jesús. Por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales están también ustedes, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Esta ya es iglesia, hermanos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Quién nos conduce ahí? El Espíritu, los ángeles, hermanos, los ángeles de Dios. En Romanos 3, del 21 al 28. Viene hablando de la ley. Oh hombre, fíjense, por ejemplo, en el capítulo 1 dice: ¿quiénes son los que se iban de metiches ahí donde predicaba Pablo? Eran los que predicaban la ley, hermanos, los que predicaban la ley. Nosotros ya no tenemos que predicar la ley. Nosotros, cuando predicamos a Cristo, predicamos la ley en nuestra mente y en nuestros corazones. No necesitamos hablar de los 10 mandamientos. Es lo que dice Pablo a los romanos. Aquellos que reciben el Espíritu Santo y hacen por naturaleza,
O sea, aman a Cristo y aman al Padre y aman a su prójimo. Están cumpliendo. Pero en todo caso ya no son ellos, sino Cristo en ellos. Cristo en ellos, hermanos. Ya teniendo la mente de Cristo, no la de ellos. Entonces viene y dice, no, pues estos se andan de metiches. Y entonces dice que precisamente porque andan predicando mal, dice, se comportan de una manera muy fea, en Romanos 1. Y luego en el capítulo 2 dice, oh hombre, quien sea que tú, que juzgas a otro y haces tú lo mismo. O sea, ¿cómo vamos a predicar los 10 mandamientos si nosotros pecamos, hermanos? Oh, hombre, quien quiera que sea tú que juzgas a otro y haces tú lo mismo. Y hay gente que dice, no, dice, pero yo no hago eso. El que falta a uno de los mandamientos peca en todos, peca para todos. Y estos son los que detienen la justicia de Dios. La justicia de Dios, la gracia de Dios la detienen ellos precisamente cuando predican porque nosotros predicamos a Cristo. No, pero que tienen que guardar los 10 mandamientos. No, tú predicas a Cristo, y cuando una persona peca, háblale de Cristo otra vez, una vez más. Pero aparte de la ley, eso viene diciendo eso y luego ya dice a los judaizantes, ¿verdad? Dice, tú judaizante que predicas la ley, predicas la circuncisión, predicas los diezmos, las ofrendas, tú andas predicando la ley, dice, tú ignoras que es la benignidad de Dios, o sea, la gracia de Dios, la que te guía al arrepentimiento. Entonces, cuando el Espíritu de Dios, cuando la gracia de Dios se manifiesta en nosotros, eso nos guía al arrepentimiento para dejar las malas obras. Entonces, ya cuando hacemos buenas obras, ya esas buenas obras son adorno, hermano, son adorno. O sea, ya eso lo hacemos como consecuencia, ya no somos ya no somos nosotros, sino Jesús en nosotros. Pero tenemos que llenarnos de ese pensamiento de Cristo. Tenemos que llenarnos. ¿Y cómo nos llenamos? Reconociendo que somos pecadores, que somos débiles, y ahí cuando somos débiles, entonces Dios se manifiesta y nos hace fuertes, pero ya no somos nosotros, sino Jesús en nosotros, o nuestro Padre en nosotros, porque Jesús y Dios uno son. Pero aparte de la ley, o sea, si ustedes predican los 10 mandamientos, dice, pues bueno, los 10 mandamientos se predicaron, pero no los cumplieron. Pero ahora, aparte de la ley, los mandamientos, la circuncisión, los diezmos, las ofrendas, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Resulta que la ley es sombra y figura de Cristo y del Espíritu Santo y de nuestro Padre Dios. Y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Fíjense, en una simple oración, fíjense cómo es la gracia de Dios, es por fe. A Dios le dice a Abraham que no era nadie, le dice, sal de ahí. Y Abraham obedeció y lo llevó a una tierra que él no sabía, ni siquiera había oído hablar de esa tierra. Entonces lo llevó y le enseñó la tierra. Entonces ya le dice, mira, yo le voy a dar esta tierra a tu descendencia. Dice, ay Señor, pero yo ni tengo hijos. Dice, tú vas a tener hijos. Mira, ven, a ver si puedes contar las estrellas del cielo. Así va a ser tu descendencia. Y fíjense bien, Abraham ya era un anciano, hermanos, y Sara también. 75 años tenía Abraham. Y entonces le dice, ¿puedes contar las estrellas? Dice, así va a ser tu descendencia. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. O sea, lo único que tienes que decir, que tú que entender es esto: Dios te ama.
tú eres hijo, tú eres mi hijo en Cristo Jesús. Ya Cristo pagó tu deuda. Y lo único que tienes que hacer es, como el padre Abraham, creer y decirle, gracias Señor. Es todo lo que tienes que hacer. Gracias Señor. Y te da un mandamiento. Ama a tu prójimo. Es todo. Entonces, tú te tienes que llenar de Cristo. Tú te llenas de Cristo. Y en la medida que te llenas de Cristo, tú puedes amar a tu prójimo. Tan simple como eso, hermanos. Entonces, si tú tienes una enfermedad, si tú tienes una situación que no la puedes resolver y no duermes, tienes mucho estrés, enfócate en el ministerio de Cristo Jesús. O sea, la tierra de paz. O sea, en este caso tú eres la tierra, hermano. Tú eres la tierra. Y te dice, hijo, hija, yo te puedo dar paz. No, pero yo quiero una mujer. No, olvídate de eso. Tú enfócate en Cristo. Tú enfócate en Él y Él te va a dar paz. Tú enfócate en Cristo, en Él, y Él te va a dar la tierra prometida. O sea, Él te va a dar paz a tu corazón. No una mujer, no, Señor, pero yo quiero una mujer, o yo quiero dinero para tener paz. No, eso no te lo va a dar. Una mujer te va a causar muchos problemas también. Ahora, tú, no, pero no, él no estará, no es bueno que el hombre esté solo. Y no entiende la gente, hermanos, no entiende la gente. Resulta que eso es simbólico también. Eso es simbólico porque el que no aborrece a su esposa para seguirme a mí, no es digno de mí. O sea, no puedes entrar en la tierra prometida. O sea, yo no te puedo dar paz, porque tú piensas que una mujer te la va a dar. Y no entiendes, hermano, hermana, no entiendes que el príncipe de la paz es Cristo. Es que nuestro Padre Dios es paz. Entonces tú necesitas enfocarte en Cristo Jesús y el Padre viene y te da paz a tu corazón. Aunque no estés teniendo sexo, no lo ocupas el sexo. Entonces tu mente, tú dices, no, pero no es bueno que el hombre esté solo. Exactamente, tú necesitas a Cristo en tu corazón. Ahora, ya una vez que tienes a Cristo, ya si el Señor te quiere dar una mujer, pues ya te la va a dar. Pero tú, fíjense, siempre busca primero el reino de Dios y su justicia. Lo demás, una mujer, tus necesidades para pagar tus cosas, tu comida, eso ya viene por añadidura. Y viene, hermanos. Y déjenme decirles, desde que yo sirvo a mi Padre Dios, desde que yo sirvo a Cristo, nunca me ha faltado. Y no he tenido yo sexo con ninguna mujer. Porque me propuse, no, por la gracia de Dios, hermanos. Es Dios quien obra en uno. No es uno mismo. En nosotros hay pecado. Pero cuando tú te enfocas en Cristo y buscas a Cristo y lo encuentras, entonces ya cuando eventualmente tienes la paz, lo puedes entender. De otra forma nunca lo vas a poder entender, hermano. Entonces, de la única forma que lo pudieras entender es a través del testimonio de alguien. Yo por eso doy testimonio. No, yo no quiero andar presumiendo aquí, no. Porque yo cuando el Señor me llamaba, yo no pude dejar las mujeres. No pude dejar el alcohol, no pude dejar el cigarro, no pude. Pero cuando seguí a Cristo, Cristo me quitó eso. Cristo me quitó eso. Entonces ahora yo sigo orando por mi esposa, pero para que ella tenga paz. ¿O qué? ¿Mi esposa no se lo merece? Mi esposa merece la paz que yo tengo.
Fíjense. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto. El fruto es amor, gozo, paz. Nosotros estamos destituidos de ese fruto del Espíritu. Pero en Cristo Jesús somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, o sea, su sacrificio, por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Los que andan presumiendo que ellos sí cumplen los mandamientos, que dan diezmos, que se hacen la circuncisión, que se confiesan, que... ¿Por cuál? ¿Por cuál? ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. De la fe. Y si Cristo es el autor y consumador de la fe, tú necesitas a Cristo. Si tú ya escuchas el testimonio de Cristo, sí. ¿Qué dice Cristo? Sígueme. Sígueme. Búscame a mí. Búscame a mí y vas a tener paz. ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Entonces concluimos, pues, que el hombre es justificado para con nuestro Padre Dios por fe, sin las obras de la ley, sin haber cumplido los 10 mandamientos. Ya somos justificados en Cristo. Ahora, ya una vez que somos justificados en Cristo, ya sabes cómo defenderte. Viene Satanás, te acecha y tu fe es probada. Te trae una situación, a lo mejor, lo que sea, cualquier cosa que te pase en tu vida hoy, ahorita. Tienes miedo, no puedes pagar tus biles, no puedes pagar tu renta, andas perdiendo tu casa, tus hijos andan perdidos, necesitas fe. ¿Cómo tienes la fe? Por el oír. ¿Y qué es eso? Pues por la palabra de Dios. ¿Qué acabamos de leer? Que en la ley los profetas ahí estaban profetizando de Cristo. Entonces, ¿qué tienes que leer? Tienes que leer la Biblia para que te llenes de Cristo. Cristo está en el Antiguo Testamento y Cristo está en el Nuevo Testamento. Si no conoces el testimonio de Cristo, comienza con Mateo. Lee todo el libro de Mateo, medítalo, y luego vete a Marcos, y luego a Lucas, y luego a Juan. Termina el Nuevo Testamento y luego te vas al libro de Génesis. Y no te quedes en Apocalipsis queriendo descifrar, yo creo que la bestia, eso hace casi la mayoría de la gente. Yo pienso que la bestia es yo creo que es Putin, pero ya se fue a la guerra acá con Ucrania. No, hermanos, ustedes lean la Biblia y dejen que Dios les hable a través de la Biblia. Ustedes léanla. ¿Verdad? Y no sean soberbios. No, ya la leí toda. No, tú síguela leyendo. Resulta Pablo conocía la ley. Y le dice a Timoteo, porque Pablo andaba en la cárcel, le dice: Timoteo, ahí te encargo, hay que me traigas los libros ahí de la ley, los libros para estudiarlos. Y Pablo ya había escrito cantidades de cartas. Tú puedes estudiar la Biblia, hermano, 50 años y siempre va a haber palabra. Leer la palabra de Dios y meditarla es escuchar a Dios, hermanos. Es conocer a Cristo, conocer a Dios. Romanos 4:4. Pero al que obra, al que hace una buena obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero al que no hace nada, por ejemplo, ¿qué hice yo para ganarme el favor de Dios? Nada, no hice nada.
El Señor no me dijo, ay Luisito, mira, porque tú eres bueno, hiciste esto, el otro, te voy a dar esto. No, me fue dado gratis. Simplemente sígueme. Iba Jesús y le dice a uno, sígueme. Hey, le chiflaba, sígueme, sígueme. Y había unos que decían, ay, no, no, Señor, fíjate que yo tengo un negocio. Ok, está bien, no vengas. Sígueme. O sea, seguir a Cristo, hermanos, yo creo que tengo que hacer un estudio en relación a seguir a Cristo. Romanos 5, 1 y 2. Fíjense bien. Justificados pues por la fe. Por ejemplo, andas en una situación, andas en las drogas, eres esclavo de la pornografía, tienes un problema con tus hijos, tienes un problema con tu esposo, con tu esposa, tienes una situación que te causa dolor, estrés, no tienes dinero para pagar tus cosas, tú necesitas ser salvo de esa situación. Lo típico de la iglesia, Señor, dame un buen trabajo, dame dinero, o que alguien me ayude, o peor, deja que me gane la lotería para hacer eso. Eso es pedir mal, hermanos. Lo que tú necesitas es conocer a Cristo. Olvídate de tus problemas y enfócate en conocer a Cristo. Pero de verdad debe de ser con todo tu corazón, porque así está escrito, debe de ser con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. O sea, haz de cuenta, te lo voy a poner así. Por ejemplo, ¿cuándo has apreciado tú el respirar? ¿Verdad que no lo aprecias? ¿O cuándo fue la última vez que dijiste, ay Señor, qué bonito respirar? ¿Quién le da gracias a Dios por respirar? ¿Sabes quién quisiera respirar? Los que se están muriendo por el coronavirus, que no pueden respirar. Ellos quisieran respirar bien. Pero resulta que nunca nosotros nos acordamos de cómo respirar, lo hacemos por inercia. Bueno, imagínate que nos vamos en una barca, tú y yo, ¿verdad? Venimos en una barquita aquí, en una canoa, vamos a decir, en una canoa. Y yo vengo remando. Hermano, usted me pregunta, ¿cómo debo de seguir yo al Señor? Entonces yo te agarro de la cabeza, te agarro del pelo y te meto al agua. Y vamos a decir que yo te sobrepaso 10 veces en fuerza. No me vas a ganar. Y meto tu cabeza al agua. Y te la meto al agua. Entonces, te saco la cabeza. Y tú lo primero que haces es... Porque no te quieres ahogar, no quieres tomar agua porque te vas a ahogar. Y agarras aire y te vuelvo a meter. Y otra vez, solo hago 3 veces. Y vamos a decir que hasta me pelas los ojos, así pues, diciendo, hermano, ¿qué le pasa? Se le metió el demonio, ¿qué trae? Y bueno, hermano, usted me hizo una pregunta. ¿Cómo debo de buscar al Señor? Así como tú querías respirar. O sea, ¿en qué andabas pensando? ¿Andabas pensando que no tienes para la renta? ¿Andabas pensando que no tienes sexo porque nadie te quiere? No, nadie me quiere. ¿O andabas pensando en tus problemas? No, ¿qué andabas pensando? ¡Respirar! ¡Quiero respirar! Así debes de buscar a Cristo, hermano. Ahora, sé honesto, sé honesta y dile al Señor, Señor, siempre me enfoco en mis problemas y lo menos que hago es buscarlo a usted. Perdóneme, Señor. Sé honesto con el Señor. No tienes que ser hipócrita. Sé honesto, Señor. Lo menos que hago es preocuparme, Señor, por buscarlo a usted. Perdóneme. Reconócelo. Y dile, Señor, ponga en mí
O sea, ponga su gracia en mí para que yo pueda enfocarme en usted, así como buscar el respirar cuando el hermano me metió al agua 3 veces. Ya te diste cuenta que tú no lo haces. O sea, te distrae, porque Satanás te va a distraer, que te distrae. Ahorita estoy haciendo mi video, tengo horas diciéndole a mi madre, déjeme hacer un estudio. Entonces mi madre, como está enfermita, se le olvida y pasa, y digo, bueno, pues lo único que puedo hacer aquí es, le digo, madre, déjeme hacer el estudio. Hacer el estudio, ¿verdad? Yo no trato de ser grosero con mi madre, no, o sea, pero quiero compartir la palabra de Dios. Entonces, simplemente no toman en cuenta porque a ella se le olvida que le digo que me deje hacer el estudio. Entonces, en todo caso, se tiene que hacer el trabajo de una forma o de otra, porque siempre va a haber siempre va a haber cosas que te quieren impedir para que hagas la obra de Dios. Y la obra de Dios aquí es que busques a Cristo. Ponte a leer la Biblia, ponte a orar, sé honesto con el Señor. Tú no te vas a enfocar en tu problema o tus problemas, enfócate en buscar a Cristo, en leer. Entonces dile, Señor, ahora sí le entrego mi corazón. De verdad yo le entrego mi corazón. Ahora sí yo le entrego mi corazón con todo mi ser. Enséñeme, Señor. Y si tienes cosas que te estorben, díselas. Señor, todavía me encanta el dinero. Todavía quiero ir con Panchita. Todavía quiero hacer esto. Díselo. Pero en el fondo de mi ser yo lo quiero seguir a usted, Señor. Ayúdeme. Y empieza, agárrate la Biblia y léela. Ponte a leer. Yo aquí tengo más de 700 estudios, hermanos. Tengo mucha palabra de Dios. Tú haz lo que el Espíritu Santo te diga, porque ya lo tienes. Y en la medida que haces eso, Dios te va a ir solucionando tus problemas. Hay unas cosas que te las solucionan de un día a otro. Al instante te las soluciona. Hay unas cosas. Hay otras, por ejemplo, el Señor no me arregló mi carro de un día a otro, no. Pasaron muchos días. Para poder, al último tuve que arreglarlo yo. Y sin dinero. Que mi carro yo no lo podía mover. Cuando yo comencé a seguir al Señor, vamos a decir que el problema que yo tenía, no tenía dinero para arreglar mi carro. Se me estaba tirando agua. Y un hermano me dijo que me lo arreglar, nunca vino. Entonces ya le digo al Señor, Señor, pues ¿qué hago? Yo no sabía qué hacer, yo estaba apenas comenzando en el ministerio. Entonces pues le digo, Señor, pues ayúdame a ver cómo, ya y como pude, me puse a ver videos, cómo desarmarlo, porque tenía que quitar todo lo de arriba, la araña, para ver de dónde estaba liqueando, porque ni siquiera sabía yo de dónde estaba liqueando. Y resulta que era una manguerita que llevaba abajo, pero tuve que quitar todo lo de arriba. Entonces me tomó un día desarmar todo, porque le tuve que poner todas las cosas ahí. O sea, un tape blanco a una manguerita blanca, un tape amarillo a una manguerita amarilla, para poderlos conectar donde van. Eso me tomó un día encontrar, y resulta que la manguera me costó $1 o $2. Eso sí lo tenía. Dije, mira. Pero resulta que se me quebró un tornillo. Dije, híjole, pues ahora sí. ¿Cómo le voy a hacer? Me fui al 99 a comprar uno de esos para sacar tornillos quebrados, pero no tenía un drill. Y resulta que el fin de semana mi hermana vino a visitarnos. Ella vive en otra ciudad y me dijo, oye hermano, ¿no quieres un drill? Alexa, how do you say drill in Spanish? Deal in Spanish is Alexa, how do you say drill in Spanish? drill in Spanish is taladro. Taladro. Me dice mi hermana, oye hermano, ¿no quieres un taladro? Le digo, ¿cómo no? Lo necesito. Dice, te lo voy a traer. Dice, porque se lo regaló a mi esposo, pero no le gustó. Le digo, ok, está bien. Y pues era para mí.
Y le platiqué, me dice, mira cómo el Señor provee. Entonces ya me lo trajo y pude sacar el tornillo quebrado. Eso no me lo solucionó el Señor en un día. Yo me puse a hacerlo, pero el Señor tomó cuidado, hermanos, de mi situación. Y Él ha cuidado de mí y de mi hijo todos estos años. Y nunca me ha faltado comida y nunca me ha faltado dinero para mis necesidades. Ahora, eventualmente un día yo entendí, fíjense hermanos, se los voy a decir aquí como testimonio. Un día conocí a una persona, porque yo predico en la calle, también a veces me paro con alguien, entonces miré a una jovencita que alguien ahí como que le andaba compartiendo, entonces no me quise meter en la obra de otro. Y cuando salí le hizo pregunta y resulta que esa pregunta yo la sabía, entonces yo le contesté. Le digo, hermano, ¿me permite compartirle? Sí, dice, ¿cómo no? Entonces yo le compartí lo que ella había preguntado y ya eso fue motivo. Le digo, ¿ya almorzaste? Me dice, no. Le digo, ¿quieres comer? Dice, sí. Entonces ya le invité. Yo andaba de visita con mi hermano. Le digo, vamos con mi hermano. Le digo, ahí está mi madre. Le digo, y ahí comes algo. Entonces ya comió, le prediqué el evangelio una vez más. Dice, no, dice, yo soy cristiana. Me dice, yo soy lesbiana. Le digo, no, a mí no me interesa saber, hermana. Le digo, yo le predico a Cristo. Me dice, yo soy bautizado. Dice, no, es que ando en el mundo. Le digo, bueno, busca al Señor y el Señor cuidará de ti, ¿verdad? Porque precisamente por eso andas en la calle, porque no buscas al Señor. Dice, no, yo sé. Le digo, bueno, cambia el camino, simplemente pon la mirada en Él y él te rescata, pero tienes que buscarlo. Dice, sí, yo sé, dice, pero a veces uno quiere más el mundo. Bueno, eso fue esa vez. Unas semanas después, venía yo manejando y la miré y la reconocí. Y ya bajé la ventanilla y le digo, ¿cómo estás? Y me dice, más o menos. Entonces ya me dice, ¿vas para allá? Le digo, pues sí. Le digo, ¿ya comiste? Me dice, pues no. Le digo, ¿quieres una hamburguesa? Me dice, sí. So la llevé aquí cerca donde yo vivo, hay un Carl's Jr. So la llevé, le digo, ordena. Traía dinero para invitarle una hamburguesa y una soda y unas papitas. Pero mientras iba en el carro, el Señor me dijo, exhórtala. Entonces ya fuimos, compramos la hamburguesa, le digo, ¿dónde te dejo? Dice, déjame aquí a la otra cuadra. So la llevé, la dejé ahí. Entonces ya cuando le digo, hermana, le quiero decir algo de parte del Señor. Le digo, el Señor está diciendo que se arrepienta, hermana. Que se arrepienta porque el Señor, el Señor es tardo para la ira, grande en misericordia, pero el Señor quiere darle paz, hermana. Quiere darle paz y usted no quiere. Y empezó a llorar. Dice, ayer mataron a mi mejor amiga. Le digo, busque al Señor. Busque al Señor. Y bueno, así quedó. Pasaron a lo mejor unos 2, 3 meses. De hecho, esa vez yo le digo, mira, te voy a dar mi número. Le digo, pero es por si anda como era, ella vagabundeaba por aquí a los alrededores. Si tienes hambre, le digo, no siempre te voy a tener dinero para traerte una hamburguesa, pero casi siempre tengo comida en mi casa. Le digo, estoy tan cerca como tu teléfono. Yo les doy el teléfono a algunas personas. Y me llamó. De hecho, creo que ella es la única que me ha hablado en relación a eso. A la comida. O a la palabra de Dios. Nunca me llaman. Entonces, ya me dijo, y hasta me dijo, dice, oiga hermano, dice, tengo mucha hambre. Y estaba haciendo mucho frío. Dice, tengo mucho frío. Dice, ¿no puede regalar una chamarra? Le digo, sí, ahorita te la llevo. Y ya le digo, ¿dónde estás? Y ya me dijo. Entonces yo digo, ok. Le digo, te voy a hacer un burrito. ¿Está bien? Sí, dice, ok. Ya me puse a hacer ahí yo tenía arroz. Dije, le voy a hacer un burrito ahí de arroz con huevo. Y Winnie's. Entonces, se lo hice. Entonces ahí voy. Ya la encontré. Iba llegando y llegamos casi a la par.
Entonces, pero lo que olvidé decirle antes de que me hablara, el Señor me dijo, dile que es la última vez que la ayudo y que le doy. Es la última vez. Entonces yo me quedé, ¿a quién, Señor? Ahora, yo ya he tenido muchas experiencias con el Señor y digo, bueno, alguien va a venir, alguien voy a ver, alguien me va a preguntar y ahí lo voy a saber. No, pues ella misma me llamó como a los 3 o 4 minutos. Dije, es a ella, la reconocí. Entonces ya me esperé eso, ya cuando le di el burrito y le di la chamarra, le digo, mira, es la última vez que el Señor te da. No más, no más. Ahí el Señor me puso en mi mente, Él es dueño de la comida y Él es dueño del dinero. El dinero es de Dios. O sea, fíjense bien, aquí hay alguien que mueve el dinero, ¿ok? Pero el que mueve el dinero es Dios. Se lo quita al ambicioso, al codicioso que no va a andar pensando en el dinero, precisamente porque no quiere a Cristo. Y ese dinero se lo da a otra persona. Y eso lo hace Dios. Pero no lo hace Dios directamente. Dios pone a Satanás o Dios pone a personas. Ahorita en México mucha gente que trabaja para sus negocios, ¿quién es el que se queda con ese dinero? Los que van y les cobran. Ahí, órale, págame. Van y les cobran la plaza ahí, o el que lo robó, o muchas veces el que amontona y de repente viene no, que ya me retiré a los 30 años, me retiro. Le pega un paro cardíaco, se muere y el dinero, alguien más se quedó con él. Eso siempre va a ser así, hermanos. A menos que se arrepientan. Entonces, lo que el Señor me dijo ahí en ese tiempo, y de hecho yo no lo entendí así. Yo no lo entendí así. Entonces, el Señor tiene cuidado de nuestras necesidades, incluyendo dinero. Pero Pablo dice, Cristo quiere ser pobre. Cristo quiere que seamos pobres, hermanos. Porque los predestinados, los apartados, a los que ya de antemano el Señor había elegido, se los voy a decir así. A Esaú escogió a Jacob y a Saúl aborreció. Entonces alguien dijera, no, pues que Dios injusto, ¿por qué aborreció a Esaú? Porque el primogénito, el hijo de Isaac, porque eran gemelos, el primero que nació era Esaú, el primogénito se llevaba las bendiciones. Hagan de cuenta que el primero era el chiqueado de los padres. Entonces Jacobo era ahora así como, tú vas a seguir ahí al hermano, vas a ser esclavo del hermano ahí. Aquí el importante es el primero. Entonces Jesús, aún antes de que nacieran, ya había escogido ¿a quién? Pues al que iba a nacer segundo. O sea, Jacob. O sea, los predestinados, hermanos, son los pobres de este mundo. Ya de antemano, ok, yo me voy a manifestar a los pobres. Ahora, pobres también hablando de los que son ricos, también son pobres. Dios se manifiesta también a los ricos, que también son pobres. Pero si el rico no se quiere hacer pobre, o sea, es pobre espiritualmente porque no tiene a Cristo. El pobre que no tiene a Cristo y no tiene dinero está jodido. Entonces dice el Señor, no, me voy a manifestar a los que no tienen nada, a los amargados de corazón. Esos son los predestinados, los de amargado corazón, los pobres. Entonces, si una persona tiene mucho dinero, tiene quien lo consuele, tiene dinero para consolarse. Aunque el consuelo no se compara con el consuelo que nos da Cristo.
que nos da Dios, es nuestro Padre Dios. No se compara, hermanos, de verdad se los digo, no se compara, porque están unos padres multimillonarios, se le enferma a su hijo y no hay una operación que le puedan hacer, aunque tenga miles de millones de dólares, no hay cura para esa enfermedad. ¿Qué va a hacer? Aceptar la muerte de su hijo. Pero una persona que tiene a Cristo, para empezar, Cristo le va a mostrar, le va a quitar el miedo a la muerte. Y va a aceptar, ya sea que se lleve a su hijo o que se quede. Porque yo no le tengo miedo a la muerte, porque ya el Señor me mostró en relación al paraíso. Por eso no me da miedo. ¿Pero por qué me lo dio? ¿Por qué me lo mostró? Porque queremos ser pobres. En la carne siempre vamos a tender a buscar el dinero, siempre vamos a buscar la seguridad, siempre, así es la carne. Jesús dijo, oren en todo momento. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. Entonces hay predicadores, incluyéndome a mí, que sabemos que mientras estemos espiritualmente, no nos da miedo. No nos da miedo las cosas. Pero si descuidamos de buscar el rostro de Dios y andamos en la carne, entonces el Señor nos puede desechar y nos va a entrar el pánico de cómo vamos a vivir. Entonces nos vamos a enfocar a buscar el dinero. Pero Cristo es fiel, hermanos. Cristo es fiel. Cristo nos va a ayudar. Esa es la diferencia. En la medida que a veces nos vamos desviando, el Señor nos dice, no, por acá. Ok, Señor. Ay, perdóname, Señor. Está bien, hijo. Por acá. Olvídate de eso. O sea, tú enfócate en mí. Y mientras estés enfocado en mí, vas de gloria en gloria. Ya vas a dar fruto aquí. Vas a dar fruto acá para que vea la gente que yo te amo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Que si yo pequé, yo tengo paz. Porque sé que Cristo murió por mí. Pero ¿qué es a lo que nos debemos de aferrar? A mantener la fe que Cristo murió por mí, por nosotros. Y en esa medida, amar a nuestro prójimo. Yo les estoy compartiendo el amor de Dios. No hay amor más grande que yo les pueda hablar de Cristo. Los estoy amando, estoy dando testimonio que los amo. Aquí estoy exponiéndoselos. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5:17. Viene hablando de Adán. Por el pecado de Adán morimos todos, es necesario morir. Pero ahí donde morimos, Cristo nos resucita juntamente en el bautismo, en Él precisamente. Pues si por la transgresión de uno solo, de Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, o sea Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia, el Evangelio. Romanos 5:20 y 21. Pero la ley se introdujo, fíjense bien, los 10 mandamientos se dieron para que el pecado abundara. Mas, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Por eso siempre va a haber iglesias que van a predicar los 10 mandamientos. Ese es el primer pacto. Siempre va a haber, hermano, siempre va a haber. Entonces, ¿para qué? Para que sobreabunda la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Fíjense cómo aquí lo dice Pablo. Yo siempre les digo esto. Cuando más
pecadores somos, es cuando nos llama el Señor. Y fíjense lo que dice Pablo. ¿Qué pues diremos? Perseveremos en el pecado para que la gran gracia abunde. O sea, Dios dio los 10 mandamientos para que sobreabundara el pecado. Entonces la gente razona y dice, entonces hay que seguir pecando mucho para que se manifieste el Señor. Bueno, eso pasa una vez. O sea, todos nos desviamos. Escuchamos el Evangelio y creemos en el Señor, pero nos desviamos, nos vamos al mundo para que sobreabunde el pecado. O simplemente venimos por el mundo y como no tenemos ley y no creemos en Dios, pues no hay una ley que nos condene, eso vivimos, o sea, yo estoy bien. Por ejemplo, yo nazco, vivo en un hogar ateo, ahí no se cree en Dios, así me educan. Y yo vivo como yo quiero. No hay pecado. Yo no me siento mal por pecado. ¿Por qué? Porque yo no sé lo que es pecado, dice Pablo. Pero cuando entonces alguien me dice, no, mira, vamos allá. Yo veo gente que los miro que se portan bien, que entonces me invitan a una congregación, a una iglesia, o a lo mejor porque me gusta una muchachona que va ahí. Y yo voy ahí, pero no porque yo quiera ser religioso, sino porque miré a una muchacha bien bonita, muy simpática, y yo digo, pues yo quiero ir ahí a ver si me pela. Entonces, y resulta que me quedo y me enseñan los 10 mandamientos. Entonces yo digo, no, pues yo estoy bien jodido, me voy a ir al infierno. Entonces, todos esos pecados que ya tenía simplemente son como el espejo, decir, híjole, no, pues yo me voy a ir al infierno. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, la ley se da para que sobreabunde el pecado, para que veamos los pecadores que somos. Somos ambiciosos, somos codiciosos, somos chismosos, andamos hablando mal del prójimo. Hay gente que dice, yo no, nada, como no, hombre, no digas que no, ya estás hablando aquí. Todos somos chismosos, hermanos, todos sin excepción. Entonces, andamos de una forma u otra, siempre andamos mirando el pecado ajeno. Somos buenos para eso. Oh, ya miraste a aquel, o ya miraste a aquella. Tenemos a eso, hermanos. Entonces, nos damos cuenta de lo que es pecado. Entonces, cuando yo más pecador era, hermanos, fue cuando el Señor me llamó. Y a mí me costó entender eso. Digo, no, Señor, ¿yo cómo lo voy a seguir yo si yo soy un hombre bien pecador? Pero ya una vez que tienes el encuentro con el Señor, dice Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Fíjense bien cómo morimos aquí, los que hemos muerto al pecado. Fíjense bien cómo morimos, hermanos. Eso nos predican. Yo se los acabo de decir. Estás sufriendo y no puedes tener paz. Entonces yo les digo, busca a Cristo y síguelo. Cuando tú haces eso, y ya olvídate de tu negocio, olvídate de tu trabajo, olvídate de tu familia, o sea, tu enfoque es Cristo. Ahí ya estás muriendo. Porque tu enfoque es Cristo. Entonces, en la medida que vas conociendo a Cristo, resucitas juntamente con Él. Ahí es cuando naces de nuevo. Yo ya hice un estudio en relación a nacer de nuevo. Nacer de nuevo, hermanos, se tiene que reflejar. A veces una persona cree nacer de nuevo un día y anda bien a lo mejor por 2 semanas.
pero a la tercera semana ya anda en el mundo otra vez. Ese fue el que escuchó la palabra de Dios, pero por no tener raíz, Satanás se lo quitó, se regresó al mundo. La semilla que cae en una persona y escucha la palabra, pero cuando viene la persecución por causa de la palabra, o sea, tiene que tener confianza en Cristo, pero todavía no lo entiende, todavía no sabe. Una persona que tiene un sufrimiento, Señor, quítame este sufrimiento. No, busca a Cristo y Cristo te va a dar la paz. Entonces te dice, ok, entonces no puedes dar fruto. ¿Por qué? Porque cuando te viene la persecución, no das fruto. O sea, no crees, no tienes la confianza en Cristo, entonces sigues sufriendo. Todavía no tienes la paz. No das fruto de paz todavía. ¿Por qué? Porque todavía no has entendido. Entonces dice, no, me voy a enfocar. A ver, Señor, yo quiero seguirlo a usted. Y yo te digo, debe de ser de todo corazón. Sean humildes, sean sinceros. Y no tienes la paz. Entonces lees la parábola del sembrador. Pero los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas, no puedes tener paz. Ay, aquí estoy yo, Señor. Yo estaba en el fondo, quiero mi casita, o quiero mi carrito, o quiero mi esposito, o quiero mi esposita, o quiero hijos. No, olvídate de todo eso. Tú enfócate en mí nada más. Tú sígueme a mí. No es que Dios no quiera que tengas hijos, no es que Dios no quiera que tengas... Tú enfócate en mí. Entonces cuando lo entiendes, el Señor mira tu corazón, pasa el Señor y te da la paz. Y naces de nuevo y el Señor te sella. Te sella. O sea, ya diste fruto. Pero acuérdense que el árbol no da fruto una sola vez. Hay que seguir dando fruto. Año tras año, dependiendo del árbol. Yo no conozco mucho de eso, porque sé que hay árboles que dan 2 veces al año, pero tienes que dar fruto. Cristo viene, lo corta y quiere más. El Señor quiere más. Vas a seguir amando. Vas a tener paciencia para terminar la carrera. Como dice Pablo, hay que terminar la carrera. Pero ya una vez que estás ahí, hermano, ya tienes conocimiento, ya conoces al Señor, ya muy difícilmente vas a dejar al Señor. Porque ya no eres tú, ya es Cristo en tu corazón. Entonces vas a entender. ¿Y qué va a pasar? Vas a querer agarrar a la gente. Mira, cállate la boca y escucha lo que te voy a decir. Yo te voy a enseñar aquí cómo vas a tener paz. Y resulta que a un niño no le puedes enseñar cómo tener paz porque es un niño. Hay un proceso. Pablo sembró, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Yo probablemente estoy regando aquí donde alguien sembró, pero el crecimiento lo da Dios, es a través del Espíritu Santo, hermano. Entonces, si ya varias personas inclusive han regado en tu corazón, y yo soy el que cosecho aquí, yo te digo, dale gracias al que te habló de Cristo. Si ya tienes la paz, ora por aquellos que te hablaron de Cristo. Y si ya estás dando paz, entonces ya el Señor te está usando para que tú también tengas hijos. Esa es la trayectoria. Entonces a veces yo al principio me desesperaba porque yo le quería enseñar a la gente cómo dar fruto. Pero me dice el Señor, no, espérate, mijo, no. O sea, un niño no se hace de la noche a la mañana, necesita 9 meses. Y cuando nace, dice Pablo, un niño no le puedes dar vianda.
Tú a un niño no te vas a poner a darle un pedazo, un bistec de puerco ahí, un trozo de carne de puerco o de res para que se lo coma, ni siquiera tiene dientes. Es poco a poco, mijo, poco a poco, poco a poco. Hay que dejar que el Espíritu Santo haga su obra. Tú predica, tú predica, tú predica y ora por ellos. No se desesperen, hermanos. Ánimo, ánimo en el Señor, no se desesperen. Dios termina su obra, hermanos. Dios termina su obra. Romanos 6:14. ¿Qué pues? Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6:14 y 15. Porque el pecado, fíjense lo que dice aquí, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Por ejemplo, a veces, se los voy a explicar. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Por ejemplo, viene Satanás, viene un demonio y me pone un pensamiento. Te va a pasar esto porque aquí te portaste mal con el hermano. O porque hiciste aquello. O por esto. Entonces yo me gozo y yo digo, gracias Cristo Jesús. Entonces yo no se los digo así, pero doy a entenderlo así. Qué demonio, hombre. Cristo murió por mí y yo permanezco en él porque yo sé que yo no soy bueno. Porque viene el demonio y me dice, tú no eres bueno. Digo, ya sé que yo no soy bueno. Mi Padre Dios es bueno. Y le doy gracias Cristo Jesús, Señor, porque tú llevaste una vida perfecta, Señor. Y es en tu vida perfecta en donde yo, Señor, ese árbol de vida, yo me cobijo con tu sombra, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Yo sé que soy pecador, demonio, yo lo sé. Pero Cristo Jesús, Él pagó por mí, Él pagó mi deuda. Gracias, Cristo Jesús. Entonces ya sabe uno defenderse y le da uno gracias a Dios. Entonces esa paz que te quiere quitar el demonio viene, fíjense, o sea, yo siempre lo digo simbólicamente. Nabucodonosor, que es figurativo del diablo, de Satanás, porque sigues a Cristo y quieres cumplir su ley, o sea, amando a tu prójimo y honrándolo a él. A Nabucodonosor te va a meter al horno de fuego. Tu fe va a ser probada. Entonces tú tienes que entender, Cristo profetizó, dijo, ustedes pongan la confianza en mí y ni uno de sus cabellos se quemará. No van a sufrir, pero pongan la confianza en mí. Busca primero el reino de Dios y su justicia. La justicia yo se las acabo de decir. Yo sé que soy pecador, pero Cristo murió por mí. Esa es la justicia de Dios. Entonces necesitamos aprender a cómo defendernos, hermanos. Romanos 12:6 y 8. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Aquí está la gracia también, los dones. ¿Qué son los dones? Los dones se dan a través de los ángeles, hermanos. De los ángeles. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Yo aquí estoy profetizando, estoy trayendo palabra de Dios a ustedes. Si de servicio, esto también es un don de Dios. Una persona que sirve. Ahora, aquí servir incluye muchas cosas, hermano. Una hermana que trae, por ejemplo, comida. Un hermano que lava los baños, ahí donde se congregan. Todos esos son servicios. Una persona que limpia, que barre, ahí donde llegas y te parqueas tu carro. Ese es un servicio. Que casi siempre esos servicios son los que menos la gente tiende a gratificar. Hermano, gracias por tener limpio aquí el lugar. ¿Cuándo fue la última vez que le invitaste a una persona que limpia los baños, que limpia el
el parking. Casi siempre todos quieren hablar con el pastor. El que limpia los baños, hermano, es tan importante como el que predica la palabra de Dios. Para Dios todos somos iguales, hermanos. Para Dios ni siquiera la mujer o el hombre no nos mira diferentes. Somos iguales. O el que enseña en la enseñanza. Yo aquí estoy enseñando. El que exhorta en la exhortación. El que reparte, vamos a decir, hay dos formas de repartir. El evangelio con liberalidad. El que reparte. Ahora, también hay personas que tienen negocios y no necesariamente siguen el dinero, sino más bien con su dinero ayudan a la iglesia. Ese también es un servicio. Entonces, o sea, no necesariamente porque una persona tenga dinero es maldito, no. El que pone la confianza en el dinero. Y fíjense bien, hermanos, esto aplica a la mayoría de las personas, porque el que no tiene mucho dinero, el que tiene poco dinero, necesita el dinero para comprar sus cosas, entonces, ¿tiene la confianza en Dios o la tiene en el poquito dinero que tiene? Déjenme decirle que no nada más son los que la tienen el dinero, sino también el que tiene poquito. Entonces, más bien es del corazón, tener la confianza en Cristo y Cristo cuida de nosotros. Entonces, ahora un siervo de Dios no debemos de ser ejemplo para el mundo. Un predicador, por ejemplo, yo no puedo ser dueño de una casa. ¿Por qué? Porque mi heredad es Cristo, es Dios. Pero ahora, en la iglesia hay 12 tribus. Yo soy levita, mi heredad es Cristo. Pero en la iglesia hay personas que no todos trabajan en el templo, son ovejas. Entonces a esas ovejas hay que apacentarlas. Entonces, ¿cómo usualmente podemos apacentar a una persona de esas que no son levitas? O sea, no son pastores, no son maestros, simplemente son creyentes. Tienen su vida, creen en Jesús. Ahí cabe un católico, donde se predica a Cristo. Ahí caben todas. ¿Cómo puede tener paz una persona de estas? Fíjense bien. Está una persona que tiene un negocio y gana mucho dinero y ayuda a la iglesia, ¿ok? Ayuda a la iglesia. Entonces, un día me invita a mí que enseño. Hermano, lo invito a mi casa, venga a comer. Y yo voy porque yo quiero que sea bendecido. No porque tenga dinero, sino porque yo lo quiero bendecir. Porque el Señor dice, vengan benditos de mi Padre porque me dieron de comer. ¿Cuándo lo hicimos contigo? Cuando lo hiciste con uno de estos de mis siervos, lo hiciste por mí. Entonces yo quiero bendecirlos. Entonces mis hermanos, lo invito, venga. Yo digo, está bien, yo voy. Entonces yo voy ahí. Pero si me sale con que es presumido, no, mire señor, el Señor me ha bendecido, aquí yo tengo tantos departamentos y yo veo que tiene su confianza en el dinero, entonces yo le tengo que hablar de Cristo, porque yo sé que no tiene paz. Entonces debo de predicarle a Cristo. Por otro lado, si lo que menos hace es hablarme de su dinero y más bien, hermano, pues yo quisiera conocer más del Señor y por eso me estoy congregando y por eso, y yo sé, hermano, gracias por venir a mi casa. Entonces uno mira cuando lo tratan bien a uno, ellos son bendecidos. Ahora, ¿qué pasa si me invita a una persona que tiene poquito dinero, no tiene mucho?
Y una vez escuché a un pastor ahí que lo invitaron y antes de llegar le dijeron, el que ya había ido, le dijo, cómete lo que te den. Y mataron una gallina y la pusieron a, a cocer sin sal. Entonces comieron ahí su pedacito de gallina, de carnita, sin sal, ni siquiera tenía sabor, pero se la comieron. ¿Por qué? Para bendecir a las personas que le ofrecieron una comidita que por cierto no tenía sabor, malita, pero bueno, en todo caso es el servicio lo que cuenta. Entonces yo trato de llevar la bendición a donde sea, que me inviten. Entonces, ¿por qué? Ahora, no todas las casas son casas de paz. Ahora, cuando esa persona nos recibe, les hablamos de Cristo y nos reciben, la paz se queda ahí con esas personas. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero si no los reciben, esa paz se regresa con ustedes, dice la palabra de Dios. El que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Primero de Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia, aquí no está presumiendo Pablo, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Segunda de Corintios 8:7. Por tanto, hermanos, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. En esta gracia que es en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros. Eso también es gracia de Dios, hermanos, ¿ok? En Efesios, no sé si esto, creo que ya se los leí. Sí, ya se los leí. Yo tenía con el que quería terminar. Sí, este es con el que quiero terminar. Segunda de Corintios 12, de 6 al 10. Ustedes andan pidiendo paz. Ustedes andan pidiendo un milagro de Dios. Andan queriendo ser sanos, andan queriendo... Fíjense bien cómo ustedes obtienen eso, hermanos, ¿ok? Les voy a leer un poquito de contexto. Dice Pablo a los Corintios, segunda de Corintios 12, de 6 a 10. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, gracias, un mensajero de Satanás que me abofeteé, para que no me enaltezca sobremanera. El Señor siempre nos va a bajar del orgullo, para no andar de presumidos, dice Pablo. Pero dice Pablo, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Ese orgullo. ¿Y qué le contestó el Señor? Fíjense, hermanos, ¿ok? Yo quiero que mediten mucho estos versículos. En estos versículos está la paz de Dios que sobrepasa, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Fíjense bien, hermanos. Y está el gozo y está la alegría. Aquí está todo, hermanos. Fíjense bien. Satanás me atacó en el orgullo. Y yo le dije al Señor, Señor, sáname, Señor, quita eso de mí. Dice Pablo, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. A lo mejor tú le has pedido 300 veces. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Ya tienes mi gracia. A Cristo, al Espíritu Santo y me tienes a mí. Te basta. Porque mi poder, o sea, Dios te va a sanar. Dios te va a sanar.
del orgullo, de la vanidad, de las enfermedades, de lo que sea, con su gracia. Pero tienes que reconocer la gracia de Dios. Entonces, ¿qué dice Jesús? Cuando eres perseguido por Satanás, ¿qué tienes que hacer? Gózate. Gózate. Así está escrito, Pablo. Gózate por ese pequeño sufrimiento que es temporal. Gózate. Porque tienes que ser pobre. Gózate, gózate, Pablo. Fíjense. 3 veces le dijo, quítalo de mí, Señor. Y me ha dicho, el Señor me contestó, bástate mi gracia, Pablito, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo tenía mucho conocimiento, y ese mucho conocimiento de la palabra de Dios, de alguna forma, él sabía en relación a la gracia. Pero, básicamente Dios le está diciendo, humíllate, Pablo, humíllate. Y por alguna razón, hermanos, se nos olvida muchas veces. Bástate mi gracia, Pablo. Entonces aquí dice Pablo, por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades. Esta oración, hermanos, si uno se la dice a una persona que no tiene conocimiento, te va a decir que estás loco. Me gloriaré en mis debilidades. Si no tienes dinero, eres débil. Eres débil. Pero resulta que estás sufriendo, vamos a decir, tienes cáncer. Eres débil. ¿Qué tienes que hacer? Gózate, Señor. Tengo una enfermedad de muerte, Señor. Tengo cáncer. Y el Señor dice que te goces. Entonces la gente del mundo va a decir, no, pues este está loco. ¿Cómo me voy a gozar si me duele? ¿Qué sé yo? Te tienes que gozar. Porque eres perseguido por Satanás. No hay de otra forma, hermanos. Gózate. Pero fíjate, no nos quedamos aquí. Por tanto, de buena gana me gloriaré. Otra forma. Volví a caer a las drogas, Señor. Volví a caer a las drogas. Quítame las drogas, Señor. No. Gózate. Porque es Satanás el que te está atacando. Gózate. Señor, estoy siendo atacado, Señor, porque yo lo quiero seguir a usted, Señor. Entonces, reconoces que no puedes, te reconoces pecador, Ahora, la razón de por qué también pasa esto es, ¿qué está diciendo aquí Pablo? No, pues tuvo un encuentro con Dios y tuvo un encuentro con Cristo y tuvo muchos, o sea, pero para que no anduviera presumiendo, le fue dado un aguijón. Entonces el Señor le dice, gózate, Pablo, para que mi poder se perfeccione en ti. Entonces ahí es donde dice Pablo, más bien me voy a gozar en mis debilidades. Para que sigas en las drogas, para que sigas con los miedos. No, te vas a gozar que eres perseguido porque tú sigues a Jesús. Y ahí es, pero acuérdense, Jesús no viene con advertencia, hermanos. Por eso debes de estar despierto. Tú te debes de gozar todos los días. Señor, yo soy débil, Señor, pero usted es bueno. Gracias, Padre Santo. Y pones la mirada en Cristo Jesús. Y pones la mirada en Cristo Jesús. Y pones la mirada en Cristo Jesús.
Siempre, una y otra vez, en la mañana, en la tarde, en la noche y todos los días. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Padre amado, por darnos a Cristo Jesús. Y tú te enfocas y viene alguien y te invitan. Vente, vámonos, nos vamos a tomar unas cervezas. No, no, yo solamente quiero ahorita estar enfocado en Jesús. Y van a venir, y la muchacha que no te hacía caso, que nunca te pelaba, viene y hasta te va a decir, oye, papi, no sé qué. Ese es el demonio hablando, te vas a decir, no, yo solamente quiero a Jesús. Yo solamente quiero a Jesús. Y te van a pasar cosas, hermano, en donde en realidad te vas a dar cuenta, esto es Satanás. O sea, y tú te quieres enfocar y no te dejan, y luego vienen y hace ruido la policía aquí, no te deja concentrarte para leer la palabra de Dios y para enfocarte en Cristo Jesús, y luego te llaman por teléfono, y luego te visita alguien, y no te dejan en paz. Pero tu enfoque es Jesús. Yo quiero conocerte, Señor, yo busco tu rostro, y tú estás ahí despierto, y estás despierto, y estás despierto, y un día viene Jesús a tu vida cuando menos lo esperabas. Y casi siempre viene en la noche. Y despiertas y eres otra persona. Y lloras porque dices, Señor, Señor, ya lo siento eso, Señor. Ya no tengo miedo, Señor. Tengo paz, Señor. Y ya no se te antojan las drogas y ya no... Se fue de ti. Se fue de ti. Dios te sanó. Dios te sanó del cáncer, de la drogadicción, de la leucemia, de lo que sea, de la pornografía, de lo que sea. Ahí es cuando caes de rodillas y Señor, gracias, Señor. Se te va a olvidar eso. Se te va a olvidar eso. Nadie puede ver a Dios y seguir viviendo. Una vez que conoces verdaderamente a Dios, entonces tu cara ya va a ser de pura felicidad. Alguien una vez me dijo, no, tú todavía tienes un problema porque lloras. No, pero esta tristeza no es de muerte. Cuando tú te sientes mal a veces porque pecas y lloras, pero es de alegría. Porque entiendes ahora la salvación, entiendes el fruto del Espíritu, entiendes quién es Dios. No se desanimen, hermanos. Estén despiertos en la mañana, en la tarde, en la noche, y Satanás te va a atacar y te van a llamar, aquí me debes, acá esto, acá el otro, y luego te llaman y no, pues que tu hijo está en el hospital, ya lo filerearon, ¿no? Y tú te enfocas en Cristo Jesús, y día, tras noche, tras noches, y no pasa mucho tiempo, hermanos. Jesús te va a visitar y te va a sanar. Búscalo. La paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.